Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Saludos cordiales a todos nuestros oyentes, agradecidos al Señor por una nueva mañana y por el privilegio de acercarnos a su palabra y reflexionar en ella. El día de hoy nuestra reflexión se centra en los versículos 13 al 15 de la carta a Primera de Timoteo. Dice su palabra: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Preciosa, Señor, tu palabra, te rogamos que nos ayudes a entenderla, Señor. Abre el entendimiento nuestro, Señor, y permítenos escuchar tu voz. He titulado esta reflexión La abundante gracia de Dios. 4 aspectos de cómo se manifiesta la abundante gracia de Dios. 1. Primero, en la salvación. Dice el versículo 12: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. El apóstol Pablo está dando las gracias al Señor Jesús, porque es Jesús, quien es Dios, es quien lo escogió para manifestarle su gracia abundante. Recuerda que el apóstol, antes de apóstol, era un hombre muy apegado a la ley, a la religión judía. Él mismo dice que en cuanto a la ley era irreprensible. Saulo, antes de su conversión, era tan apegado a la ley que creía que por cumplirla alcanzaría su salvación, pero no es así, como ya lo vimos el día de ayer, que la ley no salva, sino que más bien esta muestra el camino hacia Jesús el Salvador. Veamos cómo es que Saulo alcanza la salvación. Hechos capítulo 9 del versículo 1 en adelante dice la palabra del Señor así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Por eso aquí en la carta a Timoteo le recuerda lo agradecido que está por lo que Cristo vino a su encuentro y lo salva de su estado de pecado y religiosidad. La palabra del Señor, ahí en Hechos, el capítulo 4, 11 y 12, dice de esta manera: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La salvación única y enteramente es por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, como lo acabamos de leer aquí, el Señor Jesús viniendo al encuentro de Saulo. El segundo aspecto en el que se manifiesta la gracia es concediendo el privilegio de ser un siervo de Dios. Sigue diciendo el versículo 12: poniéndome en el ministerio.
Pablo es consciente que antes de su conversión, él hacía muchas cosas producto de su religiosidad, tanto que pensaba que servía a Dios, pero en realidad no lo estaba sirviendo. Dice ahí Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 6, lo siguiente. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Esto era entonces Pablo cuando era Saulo, o sea, antes de su conversión. Sin embargo, ahora que ha sido rescatado, ha recibido el privilegio de servir a su Salvador. Por eso nota cómo ha cambiado o cómo cambia su forma de ver a Cristo. A partir del versículo 7 en adelante dice así: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y Romanos 1:1, el mismo apóstol Pablo empieza de esta manera. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Todo esto que el apóstol le escribe a Timoteo es recordándole de manera general lo que somos en Cristo por la voluntad de Dios mismo. Como ya dijimos anteriormente, no hay necesidad de explicarle en qué consiste cada verdad, porque Timoteo es un creyente que ha madurado con el mismo apóstol Pablo, por lo tanto él conoce estas doctrinas, pero le recuerda aquí para animarlo, afirmarlo e impulsarlo a ejercer su autoridad en Éfeso como un siervo de Dios que es Timoteo también. El tercer aspecto en que se manifiesta la gracia de Dios es en que Dios, en su gracia, cambia su forma de vida. Dice el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. El apóstol Pablo da gracias al Señor porque él cambió su forma de vivir. Saulo llevaba una vida religiosa, legalista, sin fe, ignorando la verdad del evangelio de salvación, perseguidor de Cristo, pero no para servirle y conocerle. Perseguía a la iglesia para exterminarla, blasfemaba contra Dios. Sin embargo, la gracia abundante de Dios se manifiesta y aunque no hay mérito alguno en el hombre, cuando éste deposita su fe y confianza en Jesús, recibe la salvación y un cambio de corazón como sucedió con el mismo apóstol Pablo. Y ahí en Tito capítulo 3 versículos 3 al 5 dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por lo tanto, la gracia de Dios se manifiesta aún antes de la creación, porque desde antes de la creación Dios ya tenía en su corazón el plan redentor para el ser humano. Y Pablo está reconociendo que solo Dios, por su gracia,
puede cambiar la forma de vivir de una persona. Por lo cual, amado oyente, si tú estás en Cristo, tu vida debe ser diferente a la que era antes que Cristo llegue a tu vida. Si no es así, pueda que aún no reine Cristo en tu corazón. Y tú, estimado amigo, si vienes luchando día con día, tratando de cambiar tu vida porque estás cansado de tanta maldad, del dolor, sufrimiento y aún del mismo pecado en tu vida, déjame decirte con todo respeto que no podrás cambiar nada porque no tienes el poder para hacerlo. Sin embargo, Cristo te dice hoy, yo quiero cambiar tu vida. Cree en mí y ríndete a mí, te dice el Señor, porque solo Cristo puede cambiar tu corazón. El cuarto aspecto en que se manifiesta la gracia abundante de Dios es que ésta sigue estando vigente para salvar a todo aquel que se rinde a Cristo. Dice el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo dice que la gracia salvadora del Señor sigue siendo fiel y digna de creer y recibir. Amado oyente, escucha con cuidado, por favor. Todo, absolutamente todo lo malo que hayas hecho hasta aquí, el sacrificio perfecto de Cristo limpia y perdona toda esa maldad que hayas hecho. No importa cuál sea. Dios puede y quiere perdonarte. Él anhela darte vida eterna porque para eso te creó. Él quiere y puede cambiar tu vida por completo. Por eso Pablo dice, para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Lo que Pablo está diciendo es que si Dios lo salvó a él, siendo lo que era, y habiendo hecho todo lo que hizo, entonces no hay nada que pueda impedir que también te salve a ti. Solo tienes que arrepentirte de tu maldad, entregarle el control de tu vida a Cristo y serás un hijo y siervo de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Solo Dios puede perdonar todos nuestros pecados, todos tus pecados, amado oyente. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amigo, amiga oyente, si tú estás creyendo en Jesús y quieres rendirte y experimentar su gracia abundante, te ruego que ores conmigo. Dile, Señor Jesús, Hijo de Dios, gracias por haber dado tu vida por mí. Reconozco que soy pecador y te pido perdón. Ahora creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Toma por favor el control de mi vida y ayúdame a vivir para ti en adelante. Gracias, porque en ti ahora tengo un Padre en los cielos. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oro así. Amén. Si tú has hecho esta oración, escríbenos en los comentarios o a través de la página diciéndonos que has entregado tu vida a Cristo y veremos la forma de ayudarte a seguir creciendo en el conocimiento y vivencia de la palabra de Dios. Hasta mañana, que el Señor nos sostenga con su gracia abundante.